ya habíamos explicado el nombre de Jesús, el título de Cristo. Estamos en el programa anterior, dedicamos una primera sesión y con la de hoy terminamos a la explicación de Hijo único de Dios, dentro de esta parte del credo referente a la cristología. Es el punto 444, en el que habíamos quedado. Los evangelios narran en dos momentos solemnes el bautismo y la transfiguración de Cristo. En ellos narran que la voz del Padre lo designa como su Hijo amado. Lo interrumpo ahí, luego continuamos la lectura. Recordáis los dos textos, uno el del bautismo del río Jordán, Mateo 3, 17. Bautizado Jesús, salió luego del agua, y en esto se abrieron los cielos, y vio al Espíritu de Dios que bajaba en forma de paloma y venía sobre él. Y una voz que salía de los cielos decía: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. El otro texto, el de la transfiguración, está en el capítulo 17 de San Mateo. Dice: Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y de la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco, escuchadle. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de miedo. Mas Jesús, acercándose a ellos, les dijo: Levantaos, no tengáis miedo. Bueno, son dos episodios, el del bautismo en el río Jordán y el de la transfiguración que tiene lugar en el monte Tabor. Pues son dos episodios que llamamos de teofanía, de manifestación del misterio de Dios, de la gloria de Dios. Son como un adelanto de la gloria manifestada por Cristo, especialmente en su resurrección y en su glorificación. El bautismo en el río Jordán y la transfiguración. Bueno, en los dos textos, el Padre, escuchamos ahí una voz misteriosa del Padre, que, fijaros, el Padre ha hablado siempre a través del Hijo, a través de Jesucristo, ¿no? Lo novedoso de estas teofanías es que podemos escuchar de una manera misteriosa la voz del Padre que nos habla del Hijo. Y eso es verdaderamente singular. Nosotros al Padre le escuchamos en el Hijo. El Hijo habla las palabras que el Padre le ha comunicado. Pero en estos dos episodios, por eso tienen tanta fuerza, ¿no? Porque el Padre, aunque sea brevemente, pero habla del Hijo. ¿Y qué dice? Dice del Hijo que es su Hijo amado y que en él se complace. Este es mi Hijo amado, en quien tengo mis complacencias. Escuchadle. Es decir, es un episodio en el que hay una mostración. O sea, el Padre muestra, el Padre se revela y revela la intimidad intratrinitaria, la descubre, la desnuda. Él nos está mostrando lo que es más íntimo para él. No hay nada que yo tenga más querido. Este es mi Hijo amado. Por lo tanto, en primer lugar, una revelación. ¿Y qué es lo que nos revela? Pues que para conocerle a Dios tenemos que entender la relación que hay entre las personas divinas. O sea, Dios no es un ser solitario, sino que su personalidad es relacional. Entonces el Padre no es Padre sin el Hijo no es Hijo sin el Padre. ¿Os acordáis que cuando hablamos del tema de la Trinidad, recuerdo que os puse esa especie de acertijo? A ver, ¿qué es antes? ¿El Padre o el Hijo? Y decíamos que lo típico es que se pique, como se dice, ¿no? Ya has picado, ya has caído. Pues uno dice, no, primero es el Padre y luego el Hijo. Digo, no, vamos a ver, el Padre es Padre desde que el Hijo es Hijo. No comienza a ser Padre sino desde que el Hijo comienza. O sea, es decir, no hay Padre sin el Hijo.
y no hay hijo sin el Padre, evidentemente, ¿no? Bueno, en eso que podemos decir de nosotros, cuantísimo más de Dios, donde el Padre y el Hijo son eternos. O sea, que Dios nos está revelando que su personalidad es relacional. El Padre se entiende amando al Hijo y el Hijo se entiende como amado por el Padre. Y el amor que entre los dos se tienen es el Espíritu Santo. Por lo tanto, bautismo en el río Jordán y transfiguración. Momentos claves en los que escuchamos la voz del Padre, que nos habla del Hijo, excepcionalmente, ¿no? Y nos dice qué relación tienen entre ellos. Este es mi Hijo amado, en quien tengo mis complacencias. Es decir, el gozo del Padre es el Hijo, el gozo del Hijo es el Padre. ¿Mm? Esto es importante. Si esto lo entendiésemos en profundidad, sin duda alguna, captaríamos mucho mejor el Evangelio. Por ejemplo, pues cuando Jesús nos puso la famosa parábola del hijo pródigo, de un padre que tenía unos hijos y claro, él se complacía con sus hijos, pero sus hijos no se complacían con el padre, por lo visto, porque se escaparon de casa, etcétera. Para entender bien esas parábolas hay que partir de que es que el Padre, Dios Padre, tiene su complacencia con el Hijo y el Hijo tiene su complacencia con el Padre. Y el drama que tenemos nosotros es que, claro, esa revelación en la que el Padre nos muestra a su Hijo amado también es una revelación, pero es una comunicación. Comparte con nosotros a su Hijo, comparte con nosotros su paternidad. Es que aquí es su Hijo amado, pero también, fijaros bien, resulta que a nosotros nos dice, también tú vas a formar parte de la familia. Él es mi Hijo. Y tú vas a ser también hijo en el Hijo. Y yo también estoy llamado a ser tu padre. Seré padre de él y padre tuyo. O sea, es decir, que es como una revelación, pero en la que hay un misterio compartido. Dios nos comunica su misterio, lo comparte con nosotros. Lo comparte. Y por cierto, ya se me permitís rematar lo que estoy diciendo, igual que cuando Él comparte con nosotros su condición de, vamos, la relación paterno-filial, cuando la comparte con nosotros, también nosotros a partir de ahí nos tenemos que comprender a nosotros mismos pues desde una personalidad relacional. O sea, yo no soy un individuo con un proyecto aislado, sino que yo me explico a mí mismo, igual que el padre es padre porque hay hijo, igual que el hijo es hijo porque hay padre, o sea, que son personalidades relacionales y no islas aisladas, pues a mí me pasa lo mismo, porque Dios me ha dado ha compartido conmigo su ser. Entonces también a mí me pasa que yo no soy nada sin mi hijo, sin mi esposo. Y mi esposo no es nada sin mí, es en referencia a mí. Y los hijos son en referencia a los padres. O sea, ese grado de relación y de dependencia que tenemos entre nosotros, ¿no? Tan íntimo, tan fuerte, en el fondo es un reflejo en nosotros, en nuestra vida, de la relación que hay entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, somos a imagen de la Trinidad. Por eso la familia es tan importante. Por eso la familia es que es constitutiva del ser del hombre. Y frente a un mundo secularizado que cada vez da la imagen de que el hombre moderno, el hombre maduro, sería el hombre autosuficiente y el hombre aislado de la familia. Y el hombre, madre mía, claro, lo que quieren es manipularlo más fácil. Cuanto más independiente de la familia, más fácilmente manipulable. Bien, pero bueno, no me quiero salir del hilo explicativo. Digamos, el caso es que tanto en el monte Tabor como en el río Jordán hay una teofanía. Este es mi Hijo amado, en el que tengo mi complacencia. Es como una ventana en la que se asoma a la Santísima Trinidad. Recuerdo que el otro día un oyente hacía una llamada interesante y decía, bueno, yo cuando rezo a Jesucristo, a través de él, o sea, veo como una ventana que también
me lleva a hablar con el Padre, con el Espíritu Santo, ¿es correcto? Y decía, por supuesto que es correcto, ¿no? No se puede amar a Cristo desvinculándolo del Padre, o al Padre desvinculando de Jesucristo, del Espíritu Santo, ¿no? Ahora bien, fijaros, no hasta el punto de decir, no hasta el punto de decir, porque me acuerdo en esa pregunta decía la oyente, bueno, es que en el fondo, decía, ¿no? En el fondo, pues Jesús es el Padre o el Padre es el Espíritu Santo. En el fondo son el mismo. No, eso no tenemos que llegar a decir esa expresión, porque fijaros, existe una herejía en la historia de la Iglesia que se llama el modalismo. El modalismo, ¿qué significa eso? Pues esa herejía lo que venía a decir es que decir el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo es un modo de hablar. O sea, es decir, Dios es Padre, es un modo de decirlo, Dios es Hijo, es un modo de decirlo. O sea, es como Dios adquiere modos distintos de aparecerse. Pero vamos, es la misma persona que de una manera aparece como Padre, aparece como Hijo o aparece como Espíritu Santo. Este es el modalismo. Bien, esto está rechazado por nuestro dogma y por nuestra fe católica. No, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo no son modos de hablar de Dios. No estamos hablando de modos, de como si cojo disfraz de Padre, cojo disfraz de Hijo. No. O sea, son tres identidades reales, distintas, pero totalmente interrelacionadas entre ellas, de manera que no hay padre sin hijo, no hay hijo sin padre, y sin el amor que entre ellos se tienen, que es el Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Creo que esto es lo que yo quería subrayar especialmente. Por lo tanto, primera afirmación de este punto 444. Para entender la importancia que tiene el término Hijo de Dios, es que, claro, tenemos que ir a estos episodios que son cumbres en el Evangelio, el bautismo en el río Jordán, la transfiguración en el monte Tabor, y allí descubrir que cuando el Padre, así un poco excepcionalmente, habla, porque su voz, la voz del Padre, salvo estos episodios tan excepcionales, no la oímos, no la escuchamos, es que lo poco, ¿no? Las poquísimas palabras que tenemos de Dios Padre dicen Hijo amado. Eso es. ¿Qué palabras le hemos escuchado al Padre? A Dios Padre. Hijo amado. Este es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia. Nos está como abriendo la ventana de la intimidad de la Trinidad. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.